al arrancar el programa hablábamos de esta pérdida para el mundo artístico, para el país. David Santalla finalmente falleció el sábado tras, reiteramos, un cruce de informaciones y datos que se daban en los medios de comunicación sobre su estado de salud desde arrancando la mañanita del sábado, al promediar las 15 horas con 20 minutos, falleció, acompañado de su esposa, algunos familiares allá en la capital del estado. Fue velado en primera instancia en el Teatro Gran Mariscal Sucre de la capital, trasladado posteriormente hasta la sede de gobierno, custodiado por aquel camión con el que grabaron la emblemática película Mi Socio. Descendieron hasta la sede de gobierno desde el Aeropuerto Internacional del Alto, y ahí el momento en el que su cuerpo entra al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, donde fue velado, donde está siendo velado, donde muchas personas se dieron cita desde anoche, una larga fila de personas que querían darle el último adiós a quien regaló tantas carcajadas a diversas generaciones en nuestro país, a quien cautivó con aquellos personajes que forman parte ya de la historia de este país. Nuestro pequeño y muy sentido homenaje al gran David Santalla viene de esta manera. Yo no trabajaría de zafrero ni aunque me maten. Bolivia despide a una de sus figuras más importantes del arte y la cultura nacional. Falleció David Santalla, actor, humorista, maestro de teatro y creador de personajes que marcaron generaciones enteras. Y entonces el teatro es comunicación social. Es una forma de leer un libro que no tiene hojas, pero tiene la cuarta dimensión. La cuarta dimensión. Se abre el telón, se abrió el libro y los personajes cobran vida. Creía que el escenario formaba conciencia, emociones y ciudadanía, y que un país necesita cultura para no perderse a sí mismo. ¿Dónde te metes? ¿Por qué no me haces caso? ¿Me has escuchado? ¿Has cocinado? ¿Has lavado? ¿Has planchado? ¿Has recogido? No te aguanto más, Silvia. Ay, no te aguanto más. De todo ese montonero de preguntas, ¿a cuál te contesto primero? A la que te dé la gana. He nacido en Toro Toro. No te he preguntado eso. Pero vos me has dicho, conteste lo que me da la gana de decir, he nacido en Toro Toro, pues. Santalla nació en La Paz en 1939. Fue ingeniero civil de formación, pero artista de vocación. Desde niño inventaba voces, personajes y mundos, y esa imaginación lo llevó al teatro, a la radio, a la televisión y al cine. Creó más de 50 personajes que no fueron simples caricaturas, sino retratos sociales. Toribio, Enredoncio, la Imilla Salustiana, la Abuela, la Liboria, Dominguín y muchos más que se convirtieron en parte de la memoria colectiva del país. En el cine también dejó huellas importantes en películas como Chuquiago y especialmente Mi Socio, donde construyó uno de los personajes más queridos del cine boliviano. Yo creo que hay que ser sinceros en la actuación. Porque tomas un personaje, es como vestirte con un overol o lo que sea, y ya eres el otro, ya eres el personaje, ya no eres tú. Así es. También fue un hombre profundamente familiar. Fue padre de 5 hijos, Claudia, Kimberly, María Victoria, Néstor y Yúngaro, a quienes siempre mencionaba como parte esencial de su vida. No era un coágulo, era derrame cerebral. En la base del cerebro, la parte más difícil de operar. Ahora yo le hago... En 2015 la muerte lo rozó. Una hemorragia cerebral lo dejó al borde del final, pero volvió, caminó otra vez, se levantó, hizo fisioterapia y regresó a escena. Y en 2017 se casó con Sandra Saavedra, su compañera en los últimos años, con quien compartió proyectos, trabajo, vida cotidiana y apoyo mutuo hasta el final. Uno encuentra el complemento, Sandra se llama ella, entonces así es, la vida es así.
Así que una sucrencia. Me está diciendo que está enamorado. Claro, pues el que no vive con amor prefiere nomás que entre al cajón. Pues. David es la bendición más hermosa que ha podido pasar en mi vida. Dios me lo ha enviado y es el hombre que siempre he estado esperando en mi vida. Santalla también soñaba con dejar algo más que personajes, soñaba con tener un teatro propio. Lograr tener un teatro propio. Un teatro donde podamos hacer experimentos, pero con la comedia. Experimentos en el escenario, para que la gente conozca otras facetas más que faltan todavía. Ojalá lleguemos a eso, que los artistas tengan su propio local donde no haya farra, haya arte. Y también soñaba con ver su estatua frente al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Les cuento una cosa, son sueños, aspiraciones. Ojalá un día yo pueda tener mi estatua de bronce aquí, frente al Teatro Municipal. Hoy David Santalla ya no está, pero su obra sigue viva en el teatro, en el cine, en la televisión, en la memoria del país y en la identidad cultural de Bolivia. Su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjenlo no más bastar, no rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Gracias, le decimos al maestro David Santalla, desde donde esté. Gracias por esas carcajadas que nos ha sacado alguna vez, que nos seguirá sacando, porque por suerte tenemos el archivo en las diferentes redes sociales, en el internet, de la genialidad del maestro David Santalla. Un fuerte abrazo también de nuestro medio de comunicación a toda la familia del maestro Santalla. El encargado de hacer este hermoso homenaje fue Dani Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Dani, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes ya. Bueno, felicidades por este trabajo. Como siempre, destacadísimo tu trabajo con las notas. ¿Usted tenía la idea desde pequeño de dedicarse a lo que se dedicó? ¿Dónde se da el viraje importante? Mi padre era, pese a ser militar, pero un militar no está reñido con los actos culturales, ¿no? Y le gustaba mucho el teatro, como él estudió en Francia, y en Francia hay mucho teatro. Sin ir lejos, en la Argentina, nomás en Corrientes hay como 30 teatros, ¿no? Sí. En Bolivia habían teatros, pero se han vuelto tiendas de venta de ropa y todo eso, ¿no? Hemos ido para atrás en ese aspecto. Yo tuve una entrevista con el primer mandatario y a las 5 de la mañana en el Palacio. Y le expuse el problema, que el teatro no es un artículo de compra y venta, la cultura no es artículo de compra y venta que se puede guardar en una vitrina un año, de repente lo compran o no. No, esto es un artículo de uso permanente. En una oportunidad me dijeron, pero ¿y qué hacen los artistas? ¿Qué cosas producen así? Me molestó la pregunta, pero tuve que sonreír. Y dije, el arte produce un alimento. ¿Cuál alimento? El del alma. Y entonces el teatro es comunicación social. Es una forma de leer un libro que no tiene hojas, pero tiene la cuarta dimensión. La cuarta dimensión. Se abre el telón, se abrió el libro y los personajes cobran vida. El escenario, pues, es un elemento muy importante en la formación cívica, cultural, emocional de un pueblo, ¿no? Mostramos todas las
debilidades incluso, porque un pueblo necesita la autocrítica. Que los papás durante muchos años quisieron que seamos los hijos. Claro. Pero no, yo indirectamente estaba leyendo el libro que me dejaba mi padre con experiencia. Yo veía obras de teatro constantemente. El teatro antes estaba en un nivel muy importante, pero vino la radionovela y empezó a bajar, pero nunca muere. Porque también ya más de 6.000 años, ¿no? Desde Grecia. Y después vino la televisión, otro golpe casi mortal al teatro. Pero el teatro es la base de las actuaciones, la formación teatral. Yo hablo del área donde yo estoy, ¿no? Ha tenido muchísimos personajes en el ámbito teatral, pero en el cine ha sido, para mí, uno de los actores que ha logrado pasar sin turbulencia, porque uno se da cuenta, ¿no? Cuando es muy impostado, cuando habla muy fuerte, uno dice, no, es que es actor de teatro, no da para el cine. En el caso de David Santalla, decía, no he sentido yo esa turbulencia, tiene un papel entrañable en el cine, el personaje más querido para mí en el cine, que es ese camionero en Mi socio, ¿no? ¿Ha sido difícil pasar al cine? No, porque la base es el teatro. Otra cosa es que hay que saber actuar para el cine. Y con gente como Eguino, Agazzi, el padre Espinal. Claro. Mi socio, bueno, el director fue Paolo Agazzi, ¿no? Claro. Entonces ellos me decían, padre Espinal me decía, no actúes, sé el personaje en ese momento. Entonces me dio una cierta pauta. Entonces, yo creo que hay que ser sinceros en la actuación. Porque tomas un personaje, es como vestirte con un overol o lo que sea, y ya eres el otro, ya eres el personaje, ya no eres tú. Yo vuelvo a 2015, siempre tengo ese episodio triste de la gente, de la opinión de los amantes del teatro, cuando convaleciente David Santalla decía que iba a volver, y aparentemente por lo delicado que se encontraba, nadie pensaba que iba a reconstituirse, que iba a resultar una ave fénix. Recuérdanos qué pasó, Rubén. ¿Cómo? Recuérdanos qué pasó en ese momento. Entonces había una tristeza en la gente, muchos gestores culturales ya reclamaban el homenaje a David Santalla, pero de pronto David Santalla aparece, reaparece. Pero hasta me hicieron un obituario también. Hasta le hicieron un obituario, sí. No recuerdo mucho. Faltaba que yo asista a mi entierro. Exacto. Y exacto, resultó que David Santalla a los 5 días ya estaba animándose a presentar una obra de teatro. Sí. ¿Cómo fue su regreso me costó, en ese momento? Me costó bastante, porque cuando quise caminar, porque estaba afectado en la parte derecha del cuerpo. ¿Qué le pasó para la gente que no ha seguido? Voy a explicar. No era un coágulo, era derrame cerebral en la base del cerebro, la parte más difícil de operar. Ahora, yo le hago bromas, ¿no? Porque ahí cualquier le destapan el cerebro, le quitan el coágulo, todo eso. Pero aquí en la parte baja hay que entrar y se pueden tocar muchos órganos, o que sean ramas, lo que sea. Entonces se reabsorbió. Gracias a que yo era deportista, no fumaba gracias a mi hijo, a Yúngaro, que me agarró los cigarros un día. Yo pasaba por un problema de familia y agarró, papi, quiero que vivan más tiempo a mi lado, me dijo, y echó al inodoro los cigarros. Me afectó eso tanto, porque yo decía, estoy amargado, cerrado en mí mismo y no estoy disfrutando de mi hijo, de mis hijos. Me vuelvo egoísta y empecé, o sea, dejé el cigarro, ¿no? Había sido cosa de decidirse y dejarlo. Y nunca más volví a fumar. Y eso me salvó la vida. Y volvió y retornó y está decía con mucho entusiasmo, se lo ve bien físicamente, se lo ve bien de ánimo. O sea que es cierto eso, que veneno que no mata engorda. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Cuál es
¿O cuáles son, digamos, sus 3 personajes más queridos, más entrañables, mejor logrados? Ay, tengo 56 hijos. Y todavía esta mañana nació otro hijo. Es un personaje bien paseño. Pero después ya lo voy a elaborar mucho más, porque hay que crearle el perfil. Principalmente porque la gente lo reclama. La Emilia. La Emilia. La abuela. En Redoncio. Antes era el negrito Dominguín, que tenía un problema porque se ha hecho sufrir tanto al hombre de color que llegaba un momento en que yo no quería participar de esa injusticia. Lo dejé a un lado porque quería que venga un afro a interpretar eso y yo le iba a enseñar a actuar, pero no vinieron. De todas maneras yo fui, me contacté con ellos, son mis amigos, excelentes personas, y bueno, esa es otra materia de análisis también, ¿no? Pero estaba con Emilia en Redoncio, Toribio, y después había otro que era por los dedos. Yo ensayaba con los dedos. Este era el bachiller, o sea, el niño. Ese niño es... yo no vengo de padre y madre, vengo de tía y cuñado. Así. Y este otro era más o menos el hecho del inútil, ¿no? Pero sí, sin embargo es útil. Este otro era el más orgulloso, así de voz gruesa, ¿no? Este otro era el acusete, porque siempre está con... ¿no? Señora, yo no he sido aquel otro, decía su voz, ¿no? Y este era más así de buena vida, ¿no? Entonces, bueno, así les ponía ojitos y ahí empezó, digamos, creo que empezó ahí la carrera, porque eso me sirvió para encarnar diferentes personajes. Irlos alternando, ¿no? Y volver, claro. Y al mantenerse durante tanto tiempo en un nivel que yo agradezco a la gente su preferencia, es difícil. Fácil es llegar arriba, pero el problema es mantenerse, ¿no? ¿Y la obra más emblemática de su carrera? Bueno, empecé con Médico a Palos, pero esto en Chile, en Santiago. Una obra de Molière. Sí. Molière era un autor popular, pero ya se volvió clásico con el tiempo. El actor que puede adaptarse, que puede integrarse a un determinado grupo, habla de la flexibilidad, ¿verdad? Sí. Ese es el arte del actor. Exactamente. Saber adaptarse y ser esa persona, ¿no? En estos tiempos de si uno discrimina o no, me imagino que habrá participado de alguna polémica sobre la Emilia, ¿no es cierto? Claro. Me imagino que en un momento se dijo no, pero interpretar así, burlarse de una mujer de pollera. Hacer humor no es burlar. Exactamente. Es simplemente mostrar el lado alegre de ese personaje. Encarnarlo. Sí, encarnarlo. Pero se debe respetar al personaje. No hacer cosas que no hace ese sector de sociedad para no herir la susceptibilidad de la sociedad. Retratarlo, ¿no? Claro, solamente es un retrato, ¿no? Y la Emilia la ha vuelto rebelde, porque... Es la salustiana. Es la salustiana. Y rebelde porque a veces los patrones son bien torpes con la empleada. Sales todos los días, desde ahora vas a salir solamente el jueves, porque el domingo te necesito, así. Es la esclavitud con sueldo, ¿no? Entonces muchos me han dicho, no, pero este rojo es este. Me dicen, no necesito colores. Entonces, después, Toribio es también otro actor, o digo, personaje rebelde. Era la sátira a los dirigentes. No conozco a un dirigente que esté pobre. Bueno, ese es otro tema. Y la salustiana es trabajadora del hogar, trabaja desempleada siempre. Yo le decía así, gerente de hogar. ¿No? Entonces, pero antes, cuando no había justicia social, era pues debut del joven, ¿no? Era víctima. Sí, pero además la salustiana no es un personaje de aquellos años, es un personaje que hoy, cuando vemos algunos spots del ministerio, no me acuerdo el ministerio en este momento, pero tuvimos una campaña, ahí está, tienen imágenes de la salustiana. Sí. Ella misma vuelve, ahora que no teníamos agua en estos últimos meses, y
y llega a darnos consejos también. Entonces Sí. es un personaje que está ahí, ¿no? Es actual, es Claro, es atémpora. O sea, no pertenece a un tiempo, a una etapa, pertenece a más allá, ¿no? Es crear personajes que la gente se identifique. Porque ¿qué es lo que hace el teatro? La gente va, se sienta, ve el escenario y ahí está su identidad en alguno de los personajes. Ahí entonces se está jugando un poco con el derecho de identidad que tiene un pueblo, ¿no? Y si matamos esa identidad, como pensar solamente lo que es extranjero vale, ¿no? Eso no. Tenemos que dar lugar a lo nuestro primero. No es fácil hacer humor, se necesita más inteligencia. Alegría. E inteligencia también. Sí. Ahora tengo que encontrar un personaje sucrense porque ahí ha ido mi corazón. ¿Cómo es eso? Bueno, uno encuentra el complemento. Sandra se llama ella. Entonces, así es. La vida es así. Así que una sucrense. Me está diciendo que está enamorado. Claro, pues el que no vive con amor prefiere nomás que entre al cajón, pues. Exactamente. ¿No? Mi papá siempre dice que hay que... ¿Ah? Mi papá siempre me dice que hay que patear al arco hasta el último minuto. Mi papá se casó 3 veces y en su tercer matrimonio me dijo, hija, hay que patear al arco hasta el último minuto, porque el último minuto se puede meter gol. Isabel Allende, a los 75 años, ha encontrado un amor que está vendiendo sus 4 cosas en Nueva York para irse a vivir con ella. Eso nos tiene que rejuvenecer 50 años. Nos tiene que dar mucha alegría, ¿no? Ahora que si se ha casado más veces, entonces renovarse es vivir también. ¿Y quién es la merecedora de su corazón? Sandra se llama. Sí. Y bueno, no tengo ningún ambaje porque ya no quiero conquistar a nadie más. Ahí está. Me ha dado mucho apoyo, me ha hecho vivir la vida, sentir otra faceta de la vida donde la realidad es la que vivo ahora, ¿no? Entonces ya trabajamos juntos, hacemos proyectos, etcétera, y también el elenco, los muchachos del elenco son gente que se pone a trabajar en muchas cosas. Antes los actores, no, yo no soy de decoración, no, yo tampoco soy utilero. En el teatro todos tenemos que ser todo, porque si no, ¿cómo queremos dirigir después? Claro. ¿No? Es la tarea que todavía no ha logrado. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó después de 55 años de carrera? Lograr tener un teatro propio. Un teatro donde podamos hacer experimentos, pero con la comedia. Experimentos en el escenario, para que la gente conozca otras facetas más que faltan todavía. Ojalá lleguemos a eso, que los artistas tengan su propio local donde no haya farra, haya arte.